Todo el mundo ve lo que aparentas ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. En esta única frase se condensa la filosofía de Nicolás Maquiavelo. Pero, ¿quién fue realmente este hombre, más allá de la reputación de cinismo que le precede? Nacido en Florencia durante el Renacimiento, Maquiavelo no fue solo un teórico político, fue un diplomático, un pensador práctico y un observador implacable de la naturaleza humana y del poder. Su obra cumbre, El Príncipe, no es un manual sobre cómo ser un tirano, sino un crudo análisis de cómo se obtiene, se mantiene y se pierde el poder en el mundo real. Prepárense para adentrarse en la mente de uno de los filósofos políticos más influyentes y controvertidos de la historia, cuya visión revolucionó para siempre nuestra comprensión del poder. Esto es Maquiavelo, la mente detrás del estratega. Nicolás Maquiavelo, el maestro del poder. Capítulo 1. Florencia, ciudad de luces y sombras. Florencia, finales del siglo XV, era una ciudad de arte, comercio y ambición desmedida. Las familias poderosas competían por influencia, los banqueros dominaban el dinero, y los gobernantes fluctuaban entre república y tiranía. En medio de este escenario nació Nicolás Maquiavelo, el 3 de mayo de 1469, hijo de Bernardo di Niccolò Machiavelli, un abogado respetado, y Bartolomea di Stefano Nelli, mujer prudente y observadora. Desde pequeño, Nicolás mostró curiosidad insaciable. Se cuenta que pasaba horas leyendo sobre Roma y Grecia, imaginando batallas y conspiraciones políticas. Su padre lo llevaba a tribunales y reuniones oficiales, y allí el joven Nicolás aprendió que la astucia y la estrategia a menudo superan a la moralidad. Florencia fue su aula. Aprendió que el poder es volátil, que los aliados pueden volverse enemigos y que la historia se repite si no se estudia con cuidado. Esta base formativa moldeó la visión pragmática y despiadadamente honesta que más tarde definiría su obra. Capítulo 2. Juventud y los primeros pasos en la política. Durante gran parte del siglo XV, Florencia había estado gobernada de manera informal por la poderosa familia Medici, sobre todo Lorenzo de Medici el Magnífico, quien murió en 1492. Su muerte dejó un vacío de poder enorme. Piero de Medici, su hijo, heredó el poder, pero carecía del talento político de su padre. En 1494, el rey Carlos VIII de Francia invadió Italia con el pretexto de reclamar el reino de Nápoles. Piero, intentando pactar con los franceses, cedió territorios y privilegios, lo que provocó la indignación de los florentinos. ¿Resultado? Los Medici fueron expulsados de Florencia en 1494 y se instauró una república. Tras la expulsión de los Medici, la figura dominante fue Girolamo Savonarola, un fraile dominico que predicaba contra la corrupción moral, el lujo y la decadencia del clero y de los poderosos. Impulsó un régimen teocrático, donde se promovía la austeridad y la purificación espiritual. Finalmente, Savonarola fue excomulgado y ejecutado acusado de herejía y sedición. Tras la caída de Savonarola, Florencia volvió a ser una república, con un sistema de gobierno más laico y cívico, inspirado en el modelo de Venecia. Es justo en este momento cuando un joven Nicolás Maquiavelo entra al servicio de la República. A los 29 años, Nicolás comenzó su carrera en la segunda Cancillería de la República de Florencia, un puesto administrativo que le permitió conocer los engranajes internos del poder. Fue enviado a Francia, Alemania y Roma, donde interactuó con embajadores, príncipes y líderes militares. Cada misión era una lección práctica sobre diplomacia, traición y estrategia. La lección más importante vino de César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. César había abandonado el cardenalato para convertirse en condottiero, y con el apoyo de su padre el Papa,
emprendió una campaña militar para unificar los estados de la Romaña bajo su control. Era joven, carismático, despiadado y brillante en estrategia. Maquiavelo lo acompañó durante varias misiones diplomáticas y observó de primera mano cómo gobernaba. Premios y castigos precisos, lealtades construidas con miedo, y una frialdad quirúrgica para eliminar a sus enemigos. Maquiavelo lo admiraba. Con Borgia descubrió algo que pocos se atrevían a ver, que el poder no pertenece al más bueno, sino al más astuto. En sus cartas, Maquiavelo escribió: si la fortuna no lo hubiera traicionado, no habría mejor ejemplo de príncipe. Y esa idea cambió la historia. Desde entonces, su nombre, Maquiavelo, quedó ligado al arte más oscuro de todos: el arte de gobernar. En Florencia, Nicolás también se involucró en la organización militar. Aprendió sobre tácticas, logística y disciplina, comprendiendo que un Estado no puede sostenerse sin fuerza. Observó cómo los líderes combinaban astucia y violencia, y cómo las decisiones morales a veces eran obstáculos para la supervivencia política. Florencia seguía siendo inestable. Los Médici y la República se alternaban en el poder, y Nicolás entendió que la política era un juego de resiliencia y estrategia, donde los errores se pagan caros. Capítulo 3. La caída y el exilio. En 1512, tras años de leal servicio, los Médici regresaron al poder. Nicolás fue despedido y acusado de conspiración, incluso encarcelado durante un tiempo. Su carrera prometedora se desplomó de golpe. Las puertas de la prisión se cerraron tras él. Maquiavelo fue sometido al tormento conocido como lastrapado. Lo colgaban de los brazos atados a la espalda, levantándolo por una cuerda y dejándolo caer de golpe, provocando dislocaciones y desgarros musculares. Un método tan doloroso como humillante. Fue torturado 6 veces en 11 días, para que confesara una conspiración en la que probablemente no había participado. No delató a nadie, no firmó ninguna confesión. Tras la elección de un nuevo papa, León X, miembro de los Médici, se decretó una amnistía general. Maquiavelo fue liberado, pero desterrado de Florencia. Nicolás se sentó en la fría piedra y pensó: he servido con lealtad, he estudiado y trabajado por Florencia, y aún así, me arrojan al olvido. Durante este retiro forzado, Nicolás se trasladó a su finca en Sant'Andrea, donde la soledad se convirtió en su aliada. Allí comenzó a estudiar historia, política y estrategia militar. Recreaba escenarios con tableros y piezas, simulando movimientos de príncipes, ejércitos y diplomáticos, intentando entender cómo se obtiene y mantiene el poder. Capítulo 4. El Príncipe, la obra que cambió la política. En Sant'Andrea, Nicolás escribió El Príncipe, obra que revolucionaría la política. En ella, plasmó la visión más realista y fría del poder, mostrando que un líder debe adaptarse a circunstancias cambiantes, combinar astucia y fuerza según la situación, tomar decisiones difíciles para garantizar la estabilidad del Estado. Maquiavelo escribió: si quiero que un príncipe sobreviva, debe aprender a ser amado y temido, pero nunca débil. La historia lo demuestra: los que confían solo en la virtud caen rápido. También escribió discursos sobre la primera década de Tito Livio, defendiendo la importancia de la República y la participación ciudadana. Esto demuestra que su pensamiento no estaba limitado a la tiranía. Buscaba comprender todas las formas de poder y cómo se sostienen. Capítulo 5. El legado. Maquiavelo murió en 1527 sin conocer la magnitud de su influencia. Su obra perduró y sigue siendo lectura obligatoria para líderes, diplomáticos y estrategas. La palabra maquiavélico se convirtió en sinónimo de astucia y pragmatismo,
aunque pocos entendieron su análisis profundo de la política como ciencia. El poder no es dado, se toma, se mantiene y se pierde. Quien lo olvida no merece gobernar. Maquiavelo fue más que un teórico. Fue un hombre que experimentó la traición, el fracaso y la humillación, y aún así transformó esas experiencias en una comprensión profunda del mundo y de la naturaleza humana. Su vida y obra nos enseñan que el conocimiento verdadero surge de la observación, la reflexión y la resiliencia frente a la adversidad. El pensador político, la mente pragmática. La característica dominante de la mente de Maquiavelo es su pragmatismo radical, enfoque en el ser sobre el deber ser. Su mente se enfocaba en la realidad política tal como era, no en las utopías morales o idealizadas de filósofos anteriores. Para él, la política era una técnica para adquirir, mantener y expandir el poder en un mundo caótico. Pensamiento de ingeniería social. Su obra es un manual que descompone el poder en sus mecanismos esenciales. Su mente era analítica y metódica, buscando leyes universales del comportamiento político y de las dinámicas de poder. El observador de la naturaleza humana, la mente cínica. Maquiavelo poseía una visión de la naturaleza humana que es el pilar de su filosofía política. Una visión que podríamos calificar de cínica y desconfiada. Antropología negativa. Concibe al hombre como inherentemente egoísta, voluble, ingrato y codicioso. Su análisis no se basa en la nobleza o la virtud, sino en los instintos básicos y la autopreservación. Prioridad del temor. Su mente entendía que las emociones humanas más confiables para el control político no son el amor ni la gratitud, que son fáciles de romper, sino el miedo al castigo. El miedo es el vínculo social más fuerte porque se basa en el instinto de supervivencia. El estratega, la mente flexible y adaptativa. El éxito del gobernante, según Maquiavelo, requiere una mente capaz de una gran flexibilidad estratégica. La virtud, habilidad y astucia. Maquiavelo admiraba la cualidad que él llamaba virtud, que no es la virtud moral, sino la fuerza, el coraje, la astucia y la capacidad de un líder para actuar con resolución. Es una mente que calcula y toma decisiones difíciles sin escrúpulos. Adaptabilidad. El príncipe debe tener la capacidad de cambiar su carácter entre el zorro, astuto, y el león, fuerte para ahuyentar lobos. Su mente no estaba atada a un código de conducta fijo, sino a la necesidad de adaptarse a las circunstancias. Doble moral. Su pensamiento aceptaba la necesidad de que el líder actúe con una doble moral. Debe parecer virtuoso ante el público, mientras que en privado está dispuesto a actuar de forma amoral o cruel, si la supervivencia del Estado lo requiere. En resumen, la mente de Maquiavelo era la de un realista político frío y sin ilusiones, cuyo genio radicaba en despojar a la política de su capa moral para analizarla como un juego de poder pragmático y frío. Maquiavelo sigue siendo esencial, porque nos obliga a desconfiar de la bondad aparente de los líderes y analizar mejor y valorar las posibles consecuencias de sus promesas y de sus actos.